Muy buenas tardes, mi nombre es Augusto Martínez Benítez, de nacionalidad colombiana. Vengo a defender la tesis que he presentado y la cual hace alusión a la exclusión procesal de la prueba ilícita en la jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. Hablar de la prueba ilícita es meterse en un tema espinoso y creo que ese no es solamente el sentir en nuestro país, en Colombia, sino que tiene que ver con todos los países y especialmente con los países latinoamericanos. Son varias las reglas o las escuelas de pensamiento que tratan el tema de la exclusión procesal de la prueba ilícita. Pero para el efecto del trabajo que he realizado, la escuela a la cual me voy a referir es la escuela de las reglas de exclusión del país de Estados Unidos de Norteamérica. Las reglas de exclusión hacen alusión a cómo en el país del norte la Corte Suprema de Justicia excluye las pruebas que han sido obtenidas ilícitamente, es decir, violentando derechos fundamentales de los individuos objeto de la persecución penal. Esta exclusión procesal que se hace a partir de las reglas de exclusión tiene su fundamento en las Cortes británicas. Ya en 1800, en el siglo pasado, se presentó un caso en el cual, el caso Enkin-Carrington, en el cual el secretario de Estado ordenó un allanamiento ilícito frente a un ciudadano el cual posteriormente demandó, y la Corte le protegió sus derechos fundamentales, su derecho fundamental a la intimidad, empezando de esta manera lo que es la jurisprudencia de las reglas de exclusión frente a la prueba ilícita. Son varios los casos que se han tenido respecto a esta prueba ilícita y la que se ha tomado específicamente la Corte Suprema de Justicia en Colombia. La regulación de la prueba ilícita y su exclusión procesal no es un tema que haya sido legislado, o es decir, obedece a una legislación negativa de la que habla Hans Kelsen, en el sentido de examinar la legislación, las normas y proferir fallos posteriores frente a esta. Tiene su punto máximo la exclusión procesal de la prueba ilícita en la sentencia de unificación que dictó la Corte Constitucional frente a un caso que se presentó en el cual dos ministros del gobierno de Samper fueron grabados ilegalmente, y se hizo una publicación de una revista muy conocida en el país, la revista Semana, y esto sirvió como prueba para que la Corte Suprema de Justicia investigara, indiciara y condenara a los ministros. Posteriormente, uno de los ministros condenado demandó la exclusión de esa prueba, demandó la Corte por este sentido, y la Corte Constitucional, en una sentencia de unificación, le dio la razón y excluyó esa prueba ilícita. Podemos decir, señores, es la aparición de la exclusión procesal de la prueba ilícita en nuestro ordenamiento jurídico. A partir de ahí, y en razón a la expedición de nuevos códigos de procedimiento penal, se incluyeron esta facultad para excluir la prueba ilícita por parte de los operadores. Pero con la exclusión de esa prueba ilícita también vinieron unas excepciones a esa exclusión. Excepciones que en el verdadero sentir de este tesista es una burla a los derechos fundamentales del individuo, en tanto si
hay unas excepciones que devienen de esa prueba ilícita, no tendrían por qué tenerse en cuenta para juzgar a la persona objeto de la persecución penal. Esas exclusiones son traídas directamente de la exclusión procesal, de las reglas de exclusión del país de Norteamérica. Son ellas, a saber, el descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado, y la fuente independiente. Con relación a la fuente independiente, diríamos que no tendríamos ningún reparo. Pues si encontramos que una prueba ingresa al proceso y no tiene ninguna vinculación con la prueba ilícita, pues obviamente que tendremos una prueba que servirá al proceso y que fue perfectamente formulada y planteada dentro de este. Pero con los otros dos conceptos, del vínculo atenuado y del descubrimiento inevitable, creo que hay una gran irracionalidad del legislador al presentar esta excepción como esta excepción frente a la exclusión de la prueba ilícita. Y lo explico de la siguiente manera. El vínculo atenuado es nada más que aquella manifestación del operador jurídico en la cual manifiesta que es tan leve el contacto que ha tenido esa nueva prueba con la prueba ilegal que no tiene razón de ser de que sea excluida del proceso y que por lo tanto le da su plena validez a ello. Y el descubrimiento inevitable tiene todavía una mayor cantidad o carga de irracionalidad en el sentido de que las autoridades manifiestan frente a una prueba ilícita de que las autoridades en su manera de investigar irremediablemente iban a llegar al resultado de lo que por el cual se está investigando a la persona que es objeto de la persecución penal. Considero que, y así lo he esposado dentro de mi tesis, de que hay una irracionalidad jurídica, una irracionalidad legislativa por parte del legislador y por parte del operador jurídico cuando incluye dentro de la exclusión procesal y ponen de frente estas dos exclusiones para dar aplicación a esa exclusión. Para llegar a esto, para llegar a la exclusión de la prueba ilícita, fue necesario que, como ya se lo manifesté, que hubiera una legislación negativa, es decir, que los jueces se pronunciaran a través de sentencias en casos muy concretos y particulares para ir decantando lo que se entendía por prueba ilícita y la necesidad de ser excluida dentro del proceso. En un primer orden tenemos la sentencia C-150, es una sentencia de constitucionalidad donde un ciudadano demanda la constitucionalidad de varios artículos del decreto 2700 del 91, en el entendido de que en este se le establecían varias limitaciones al imputado para controvertir las pruebas. Es decir, no había una libertad para para demostrar que las pruebas son ilícitas o para hacer valer una u otra prueba frente a la acusación que presentan los organismos de justicia. La Corte, al darle el entorno enunciado en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política de nuestro país, le da la razón al demandante al decir que no puede haber ninguna excepción, ningún límite para declarar que hay algunas posiciones o algunos fundamentos para que la prueba sea excluida del ordenamiento jurídico. O sea, le da prevalencia, ya empieza a darle prevalencia a ese artículo
del debido proceso, el artículo 29 de la Constitución Política, que habla de que toda prueba obtenida de manera ilegal es nula de pleno derecho. Posteriormente, con la sentencia C491 del 95, un ciudadano demanda el artículo 140 del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, que establece un carácter taxativo para las causales de nulidad. La Corte considera que el artículo demandado no incluye la causal de nulidad de pleno derecho de que trata el artículo 29 de la Constitución Política. Es decir, en ese sentido sale avante la posición del demandante en el sentido de que se incluya ese artículo de declarar la plena nulidad que contenía ese Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que, como las normas eran taxativas, de decir que la prueba obtenida por medios ilícitos es nula de pleno derecho. Posteriormente viene una sentencia de tutela, entendiéndose como la tutela de ese mecanismo expedito e idóneo que tienen las personas para presentar ante las autoridades competentes cuando se les viola un derecho fundamental. En este caso, es una tutela interpuesta por un ciudadano que participó en una convocatoria que hizo la Universidad de Antioquia para escoger unos profesores y para escoger unos empleados de planta. El ciudadano argumentó unas irregularidades que se presentaron en ese procedimiento y la Corte, al revisar el proceso, se dio cuenta de que el ciudadano había aportado como prueba una grabación que le hizo a otra persona, lo hizo de manera ilegal sin requerir el consentimiento del ciudadano, y la Corte declaró que esa prueba era ilegal, ilegítima, y que por lo tanto no podía conceder el beneficio el derecho para tal ciudadano, y por lo tanto no permitió que la tutela tuviera su eficacia. En este caso se afecta el derecho a la intimidad del ciudadano al ser grabado sin que mediara frente a él el consentimiento previo. Y la sentencia que marca el hito fundamental de la exclusión de la prueba ilícita ya lo manifestaba en la sentencia de unificación. En este caso la Corte Constitucional coge varias sentencias en las cuales trata, digamos, los temas iguales. Es la 159 del 2002, la cual ya les mencionaba. En esta sentencia se incluye ya lo que es la exclusión procesal de la prueba ilícita, dándole plena aplicación al artículo 29 de la Constitución Política, que determina que es nula de pleno derecho la prueba obtenida de manera ilícita. Las pruebas ilícitas se excluyen del proceso, pero si una prueba ilícita es excluida, no quiere decir esto que el proceso termine. Se excluye esa prueba, se le pierde su validez, no tiene ninguna validez dentro del proceso, pero el proceso continúa normal. Otro tema es la prueba ilegal, que normalmente es una prueba que se deriva de la ilicitud de la prueba, de la primera prueba, y esta, en tanto no vulnere derechos fundamentales de la persona objeto de la persecución penal, es susceptible de ser saneada dentro del proceso para que éste continúe, en el entendido de que ninguna prueba, una vez sea determinada como ilícita o ilegal, dejará por fuera el proceso. No, simplemente se deja la prueba por fuera sin que tenga efectos jurídicos en el proceso para la sentencia, y se continúa con el mismo proceso. Aquí quiero hacer una claridad, y es que yo considero, el tesista considera, de que las pruebas ilegales, de que tanto las pruebas ilegales como las pruebas ilícitas tendrían que ser excluidas completamente. En la ilegalidad de la prueba
cuando la persona indiciada, la persona objeto de la persecución penal la prueba o le da su visto bueno a esta para que continúe en el proceso, en tanto esta prueba no tenga la relevancia para suspender ese proceso, y lo que haría sería prácticamente hacer más largo, tedioso este proceso, es positivo que la persona que está siendo objeto de la persecución penal la pruebe o la valide, pues, como ya les mencionaba. Sin embargo, cuando un juez observa y excluye una prueba ilícita, se debe apartar del proceso, porque difícilmente el juez que ha conocido esa prueba ilícita tendrá la verdadera autonomía y claridad para dictar una sentencia sin que se contamine por este tema de la prueba ilícita. El tema de la jurisprudencia en nuestro país acerca de la exclusión procesal de la prueba ilícita se ha tomado a partir de la Constitución del 91, por ser esta la quien incluye dentro de su artículo 29 el debido proceso, el respeto por el debido proceso. En los países hispanoparlantes es normal que estos tengan incluido dentro de su ordenamiento jurídico normas que permitan la exclusión de la prueba ilícita, pero casi todos han llegado a esta situación a través de una legislación negativa, a través de la jurisprudencia. Un caso aparte y específico es factible y es muy bueno mencionarlo aquí, es el caso de Argentina con la exclusión de la prueba ilícita, porque se tienen antecedentes de una sentencia en 1881, creo, el 5 de septiembre del 81, donde la Corte Suprema de Justicia excluyó una prueba en tanto estaba violando el derecho a la intimidad del individuo, en el caso Charles Hermanos, donde las autoridades practicaron unas pruebas ordenando y ejecutando unos allanamientos sin la debida participación, sin el consentimiento de la persona que estaba siendo objeto de esa persecución penal. Son muchos los casos, son varios los casos en los cuales la Corte Suprema de Justicia argentina ha esbozado y ha dejado plenamente claro, como ejemplo en Latinoamérica, de esa exclusión procesal. Para tener una mayor claridad frente al tema, me permito leer unas declaraciones que he tenido a modo de conclusiones frente al trabajo que he presentado. Es claro que entre las constituciones colombianas de 1886 y 1991 se generó un cambio significativo. Mientras que la primera ostentaba atributos propios del siglo XIX, como lo era la justicia militar para civiles o la falta de herramienta de control en las actuaciones del Estado, sumado a la falta de normas que regularan la exclusión de pruebas ilícitas, la Constitución del 91 trajo consigo axiología constitucional al incorporar el lenguaje de los derechos humanos y su prevalencia en el orden interno. La Carta vigente reguló expresamente el debido proceso como un derecho fundamental, incluyendo en esta metanorma una disposición que ordena que toda prueba obtenida por fuera del debido proceso es nula de pleno derecho. Y aquí hago un comentario contrario a lo que expresa Guariglia, para quien no hay necesidad de estipular
expresamente una norma que ordene la exclusión de pruebas ilícitas, se considera aquí que al incluir esta disposición en el texto constitucional le otorgó una mayor protección a las personas sometidas a la persecución penal estatal, pues con fundamento en la Constitución puede ejercer un control de las actuaciones públicas que intervienen en la persecución penal. Ahora quiero dar respuesta a las preguntas presentadas por el doctor Padilla y por el doctor Robledo de la siguiente forma. Teniendo en cuenta las distintas interpretaciones que realiza la Corte Constitucional sobre la aplicación del artículo 29 de la Constitución Política, al caso concreto de qué modo compatibilizaría las excepciones creadas jurisprudencialmente con las garantías supraconstitucionales del debido proceso y defensa en juicio. Teniendo en cuenta que la sentencia 159 del 2002 introduce las excepciones a la regla de exclusión, a saber, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y el vínculo atenuado, considero que frente a la fuente independiente no se presenta mayor problema, pues si se demuestra que dentro del proceso la norma o la prueba que se pretende allegar al mismo no tiene nada que ver con la ilicitud de la prueba que se discute, pues esta podrá ser tenida en cuenta dentro del proceso. Con el vínculo atenuado, pues es prácticamente, digamos, una disposición que deja a órdenes de las autoridades, digamos, el resolver o aceptar esa prueba. Y con el tema del descubrimiento inevitable, pues lo que se está presentando en este tema es que las autoridades, en su afán de impartir justicia, hacen como una especie de silogismo, donde manifiestan que las actuaciones de las autoridades inevitablemente irían directo a demostrar el hecho que se presenta sin tener en cuenta que la prueba es ilícita. O sea, que aquí lo que hay es un problema, porque cómo controvertir un curso causal hipotético de las autoridades frente a la afirmación de que esa prueba, de que las autoridades irían irremediablemente a conseguir el resultado independiente de la prueba ilícita de la que se está discutiendo. La otra pregunta, es la siguiente. De acuerdo con el análisis de los puntos de la tesis y las conclusiones que arriba el tesista, en un caso en donde se interpreta en contra del artículo 29 de la Constitución Política, ¿podría reclamarse directamente contra el juez por el daño provocado por el desvío de poder o por un servicio irregular de justicia? Bueno, en este caso hay que tener en cuenta que dentro del proceso hay diferentes mecanismos para excluir o para solicitar la exclusión de la prueba ilícita. Dentro del proceso, en la etapa de investigación, le corresponde a la Fiscalía, si avisora que se está presentando una prueba ilícita, pues ella misma tendría que excluirla. Dentro del proceso ya en sí, pues se presentan los diferentes recursos que tiene el investigado o el ciudadano objeto de la persecución penal para interponerlos, como son el recurso de apelación o en el caso, por ejemplo, de que haya un fallo en contra de los derechos fundamentales de esa persona, cabría el mecanismo excepcional de la tutela, muy excepcionalmente tutela contra sentencias, precisamente cuando lo que se presenta es una violación del derecho fundamental de la persona que está siendo investigada. Entonces, yo no diría que se presenta un error por causa del desvío de poder. Yo diría que sería un servicio irregular de la justicia, y en esos casos
el proceso a derivar, el proceso a interponer sería un proceso de reparación directa contra la Administración de Justicia, que en nuestro caso sería el Consejo Superior de la Judicatura. Se conocen antecedentes varios del tema, en la cual se le reclama a la Administración de Justicia, en este caso contra la Corte Suprema, contra el Consejo Superior de la Judicatura, el indebido proceder de un juez por un servicio irregular de la justicia. Las preguntas dirigidas por el doctor Robledo dicen así: en primer lugar, resulta de interés la opinión del maestrando sobre las diferencias existentes entre la prueba ilícita y la prueba ilegal. Máxime, teniendo presente que, tal como lo pone de relieve el tesista, en la página 13, el debido proceso se encuentra consagrado como un derecho fundamental, artículo 29 de la Constitución Política. Sí, la diferencia fundamental que existe entre la prueba ilegal y la prueba ilícita es que esta última deviene en una violación fundamental, una violación de los derechos fundamentales de la persona que está siendo investigada, mientras que la prueba ilícita pues, normalmente es una derivación de esa prueba ilegal. Es decir, un ejemplo, los órganos de persecución penal hacen un allanamiento a un individuo sin que exista una orden judicial. Luego de ese allanamiento encuentran que el individuo tiene, por decir algo, droga en su casa. Esas dos pruebas, tanto el allanamiento que se hace de por sí y la obtención de ese resultado de la droga, se vienen en pruebas ilícita y prueba ilegal. Por lo tanto, el juez tendrá que excluirlas de entrada, tendrá que excluirlas del proceso por constituir ambos, una ilícita y la otra ilegalidad que deviene de la ilicitud de la primera. La segunda pregunta dice así: en segundo lugar, vinculada con la pregunta que antecede, resulta de interés la opinión del tesista acerca de si la garantía de imparcialidad se encontraría vulnerada y por lo tanto operaría el propiciado mandato de apartamiento del juez únicamente en aquellos supuestos que el magistrado tome contacto con las pruebas ilícitas, o también en los casos que tome contacto con las pruebas ilegales o irregulares. Creo que ya atrás he mencionado acerca de ese tema. El juez tendrá que apartarse de la decisión de la sentencia en todo caso cuando encuentre que hay una prueba ilícita, porque esta prueba obviamente violenta los derechos fundamentales del individuo, no le permite una defensa técnica, una defensa de enjuicio, y por lo tanto lo pone en desigualdad de partes frente al ente acusador. Ahora, cuando hay una prueba ilegal y se determina que esa prueba ilegal también está violentando derechos fundamentales del individuo, obviamente hay que separarla también del proceso. Las pruebas, ninguna de estas dos pruebas tendría ninguna validez dentro del proceso si nos encontramos dentro de un proceso acorde, que respete el debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad que deben de tener las partes frente a esto. Muchas gracias. Yo estoy en inferioridad de condiciones, pero yo no he podido decir un par de preguntas que me haría la secretaria académica, pero no sé si esas preguntas mías llegan a sus manos. No, realmente no. Por eso hice alusión al doctor Pérez y al doctor Robledo solamente sobre las preguntas, Claro. porque no tuve conocimiento de las preguntas. Vamos a dar. Yo no voy a hacer formular preguntas. Muchas gracias. Hola. Doctor Pérez. Estoy escuchando una tesis. No puedes ahora. Simplemente algunas palabras. Me parece que tanto esta tesis como la anterior metodológicamente estaban muy bien estructuradas. Claro.
Y de todas maneras, las dos preguntas yo creo que apuntan exactamente lo mismo. Me parece que a lo largo de toda la tesis, una cosa, o habría que distinguir por un lado el criterio jurisprudencial que existe en Colombia, donde surge nítidamente clara la diferencia entre la noción de prueba ilícita y prueba ilegal o irregular, pero por otro lado habría que distinguir también la opinión propia de como tesista maestrando, y yo creo que a lo largo de toda la tesis se desprende que se pone de manifiesta la dificultad o la complejidad para distinguir en la práctica aquello que en la teoría sí parece escindible entre ambas nociones. Así que, y de acuerdo a esa primera premisa, iba de la mano con la segunda, que si la conclusión apuntaba a que cuando el magistrado tomaba conocimiento de las pruebas ilícitas tenía que apartarse, si era difusa la distinción con las pruebas ilegales, la pregunta apunta un poco a si pasa exactamente lo mismo en ese caso o en ese supuesto. En cuanto a la garantía de imparcialidad, si está comprometida solamente con las pruebas ilícitas o si también estaría comprometida con las pruebas ilegales o irregulares. Yo diría que sí está comprometido el operador jurídico en ese caso, tanto con la prueba ilícita como con la prueba ilegal. Y reitero, si una vez la persona objeto de la persecución penal o su defensor encuentra que con esta prueba ilegal, digámoslo así, la segunda de los casos, pues la primera no nos ofrece tanta resistencia, la segunda encuentra que hay una violación o que se está menoscabando los derechos fundamentales de la persona, pues el juez tendrá que excluirla y, de ser necesario, apartarse del proceso para poder dictar sentencia. Lo que pasa es que eso es algo que en la práctica no se da mucho en nuestro país, porque muchas veces el juez es parte también del proceso al permitir que estas pruebas o que estas decisiones que van en contravía o que devienen en contra de la persona, del imputado o del investigado, continúan dentro del proceso haciendo como juez. O sea, dictando sentencia, cuando en mi concepto, en mi forma de ver, ya se encuentra demasiado contaminado frente a esa prueba ilícita o esa prueba ilegal. A usted, doctor. Bueno, ya para terminar, maestrando Martínez Benítez, en realidad no son preguntas, considero que están bien respondidas las que formulé, eran simplemente comentarios. Respecto a la primera, a donde apuntaba yo era si en la Constitución política de Colombia, al garantizar un estándar mínimo de garantías constitucionales, un piso mínimo, frente al incumplimiento de los tratados internacionales que tiene un techo bastante más alto, era si era factible plantear esa dicotomía por no haber respetado el tratado internacional. Ese es el primer comentario. Y respecto al segundo, donde usted me habló de los mecanismos de exclusión y donde me dice que cabe o cabría la posibilidad de hacer un juicio de reparación, la duda mía, porque es muy diferente el sistema argentino, es si esa demanda o pretensión es de reparación, hablamos monetaria, resarcitoria, punitoria, o bien si es una sanción de tipo político por el Consejo que tienen ustedes. Sí, la figura de la reparación directa es una figura del ordenamiento público, básicamente el ordenamiento público, y tiene que ver con las demandas que interponen los ciudadanos frente a la administración pública cuando hay una deficiente prestación de un servicio, y en este caso estaríamos hablando de la deficiente prestación de la Administración de Justicia. Correcto. Siendo el Consejo Superior de la Judicatura el ente regulador digamos, del operador jurídico, no es a título personal que tendría que demandarse, sino a título frente a ese órgano que lo representa, para que ese órgano resarza el derecho y tiene un alto contenido económico. Pues para precisar su pregunta, doctor, correcto, un alto contenido económico del cual pues obviamente usted tendrá que demostrar si con esa sentencia
Si con esa sentencia se le causó a usted un daño, al mantenerlo detenido durante X tiempo, pues obviamente usted va a demostrar cuáles fueron los perjuicios que le causaron y ese órgano que fue demandado pues tendrá que resarcirlo. Obviamente, internamente y disciplinariamente, ese órgano de control tendrá unos mecanismos para manifestar frente al juez o al operador jurídico que emitió la sentencia, ya sea un juez de primera instancia o de segunda instancia, y tendrá sus consecuencias disciplinarias que se manejan pues dentro de sus estatutos y sus ordenanzas. Muy bien, perfecto, muy claro. Bueno, le agradecemos su exposición y, bueno, fundamentalmente a título personal me gustó mucho su trabajo, así que lo felicitamos. Bueno, ahora el jurado va a deliberar y en unos minutos vamos a volver con las actas. Estoy profundamente emocionado, agradecido. Pensé pues que este momento estaba muy lejano, pero muchas gracias a ustedes. No.